Renato, que de hecho ha sido amigo mío desde hace varios tiempo, pero apenas poco es que le dejo de decir Arki y apenas recientemente que me animo a llamarle por su nombre Renato, que pues han de Más bien es mi saberlo, seudónimo. han de saberlo él, pues ha tenido una situación pues muy memorable para mí desde que yo era un adolescente. Él ya era un escritor consagrable y pues saluda a nuestro auditorio, Gracias Renato. por tus palabras, Asdrúbal. Sí, saludos a todos. Estoy muy contento aquí de acompañar una vez más a mi buen amigo Asdrúbal y pues transmitiendo aquí en vivo desde la ciudad de las canteras rosas con el tema que hoy vamos a que se le titula las tradiciones del futuro y el futuro de las tradiciones, que pues como les decía nos da para bastante. Tiene una jerga bastante interesante. Hay mucha tela para cortar. Y detrás de micrófonos, o como se dice en el área de controles, se encuentra Emanuel Leiva, que nos está aportando este hermoso hilo musical. Y pues también si el estudio se incendia o algo, él es el que nos va a decir que detengamos todo y continuemos. Y pues estamos en el estudio de Maldito Brick Producciones. Este es un programa hecho especialmente para el Discord de Mosqueteros, que es una comunidad de la plataforma de Steamit. Y bueno, el futuro de las tradiciones y las tradiciones del futuro. ¿Dónde se perdería esa línea? ¿Cuándo podemos decir que una tradición es tradición o cuándo podemos decir que una actividad aún en el futuro puede llegar a ser tradición? Bueno, esa será una de las preguntas que nos estaremos haciendo esta noche. También podemos preguntarnos abiertamente qué tradiciones creemos que se van a perder por completo, cuáles van a surgir, pero también cuáles van a poder evolucionar. Yo veo que hay muchas tradiciones que están evolucionando de alguna manera, pues para bien, para ser una mejor humanidad. Pero eso también es un tema que abordaremos un poquito más adelante. Mientras tanto, debo invitarlos a todos ustedes a que pues utilicen el chat general de Discord Mosqueteros y nos comenten qué es lo que ustedes opinan acerca de este tema, este ensayo de ideas, que ciertamente es un ensayo en el que todos podemos tener un recurso eh, vital, un recurso que decir, pero nadie va a tener toda la razón y nadie va a estar por completo equivocado. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, las tradiciones son un constructo ideológico. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro saber cotidiano, en nuestro saber humano, que por ejemplo la Navidad es una tradición podríamos decir ejemplar, pero esta tradición ejemplar tiene realmente muy poco, pero muy muy poco de lo que tenía originalmente. Es decir, que la Navidad como tradición pues ha evolucionado. Y si una persona, un cristiano de la Edad Media, se acercara a nosotros un 25 de diciembre, diría, no, pues las tradiciones se han perdido. Se han perdido las tradiciones, pero si un japonés fuera el 25 de diciembre a la ciudad de Tokio, Japón, y viera cómo se hace un festejo en una civilización no cristiana, pues con mucha mayor razón diría, se han perdido las tradiciones. Se han perdido las tradiciones y, y a lo mejor estoy poniendo un ejercicio muy drástico, ¿no? A lo mejor estoy hablando de una tradición de más de 2000 años. No, no es cierto, de menos de 2000 años, ¿no? Se conmemora el nacimiento, pero se empezó a conmemorar después de la muerte de Jesús. Claro. A Jesús Vamos a nadie le 2000 festejó un años cumpleaños apenas. como él se lo merecía. Pero bueno, por aquí podríamos ir empezando en este tema. ¿Tú qué opinas, Renato? Cuéntanos sobre esta, bueno,
sobre sí lo que opinas del tema en general, pero sobre este pequeño ensayito que acabo de contar. Sí, pues tienes razón, Asdrúbal. Y antes de que comenzara el programa yo te hablaba acerca de las tradiciones, diciendo que pues casi todas ellas entran o convergen con el tema religioso y que para mí aquellas que van perdiendo bastante importancia y que tienen un devenir ya muy oscuro, no tan claro, pues son aquellas que fueron o que pertenecen a lo que son religiones dogmáticas, ¿sí? En algo de lo que acabas de nombrar tan fuerte hace algunos años, en el siglo pasado, como fue la natividad de Jesucristo, pues sí, la festejábamos de manera muy diferente a lo que es hoy en día, porque realmente nos llevaba a un recogimiento familiar en donde si éramos niños pues gracias, esperábamos algunos hasta más de lo que es la tradición de los Reyes Magos, que es posterior a la Navidad, más o menos a 15 días de distancia. Pero muchos de verdad teníamos un apego bastante fuerte a lo que es esta tradición, y creo que ello fue en la época de niños. En los adultos pues generaba lo que era la cena, generaba lo que era alguno que otro regalo, pero principalmente era una reunión familiar donde todos degustábamos la cena y donde compartíamos pues a veces todo lo que sucedió a través en el transcurso del año, porque muchos nos veíamos incluso nada más cada Navidad y después se quedaban hasta lo que era el fin de año. Así es de que lo esperábamos con ansia, aparte de un regalo, un presente, obviamente material, pero también era la presencia del semejante, del ser querido, del pariente, y todo esto era una algarabía, era muy bonito. Hoy en día, pues ya sabemos, la Navidad se ha perdido bastante, poca es la gente que se sigue reuniendo alrededor principalmente de una mesa, que es donde esto se degustaba bastante, lo que era el pozole, lo que era las corundas, o lo que era el famoso pavo que ya desde hacía tiempo se degustaba, y no se diga algunas otras cosas como el tradicionalísimo ponche, ¿verdad? Ay, el ponche. El Ese se sigue ponche. degustando. Pero bueno, por ahí Pero, va la situación, y era de verdad, yo las añoro y se quedaron ya nada más grabadas en la piedra mental, válganme el término, porque de verdad fue una etapa muy bonita que ya nada ha venido después de los comienzos de este siglo, y a los tiempos en el que estamos, 2018, estoy seguro que esto ya va a estar en este año más bajo todavía esta tradición que para mí era bonito. claro. Bueno, yo quiero reforzar. El ponche se sigue consumiendo, nada más que creo que antes tenía un poquito menos de ron. No, ciertamente ha habido una maquinación muy grande por parte de nuestra civilización capitalista, consumista, mercadológica, eh, que se ha enfocado más en hacer la Navidad como un momento de impulso económico, ¿no? Y con eso se ha reforzado muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera también está bien. Tú dices el pavo, que aquí en el occidente de México al pavo le llamamos el guajolote, Guajolote. y que es una industria que básicamente vive o tiene un solo periodo de ventas al año. El resto del año no funge nada. Y de hecho mi padre alegaba un poco del guajolote. Tal vez porque él viene de un pueblo chivero o caprino, pero creo que es la palabra más correcta. Ambas son válidas. Pero él alegaba que la tradición navideña en México no tenía que ver con el pavo, con el guajolote. Que ese fue un constructo primero británico, después anglosajón,
y después mexicano, pero porque a los mexicanos nos convenía, los mexicanos producimos pavo, y en épocas navideñas vendemos guajolotes a Europa y a Indonesia, y bueno, también ciertamente, ¿no? Hay un grado humano que se pierde, pero nada se pierde de gratis. Y eso es algo también que podemos pensar en las tradiciones. Originalmente las tradiciones tampoco eran de gratis. Podemos pensar en fiestas muy tradicionales como la de los moros, que, que para los que no vivan en el occidente de México, la fiesta de los moros, pues es ahora muy folclórica, pero tenía un origen, digamos, de pasividad, como de evitar la guerra entre las tribus más africanas. Todos éramos mestizos, pero había unos mestizos más africanos, otros mestizos más indioamericanos, y pues también otros mestizos más europeos. Y esas fiestas tenían una función de pasividad. Pero bueno, a mí me gustaría aportar a lo que tú mencionas, Renato. Ok, en la Navidad se nos está yendo esa familiaridad. Pero si somos optimistas y si somos humanos como solemos ser en este programa, la Navidad es una tradición muy joven si la comparamos con otras tradiciones que son verdaderamente arcaicas. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio tiene aproximadamente 4000 años de antigüedad. Si lo pensamos, por ejemplo, con la construcción y la escultura, la arquitectura, de hecho, aunque existe una arquitectura moderna y todo lo que pueda conllevar, todo lo que es la arquitectura es la manutención de una tradición que empezó con los egipcios. Los ángulos, la geometría, hasta los mismos, ¿cómo se dice? Hasta los mismos nombres de los roles que se cumplen en una construcción siguen manteniendo un rubro tradicional. Y a mí me gustaría aterrizar esta participación con, ¿sabes qué si no se va a perder en el futuro? Ponernos alrededor de una fogata, a asar un trozo de carne, a platicar historias. Puede ser que ya no sea Navidad, puede ser que cambiemos nuestra modalidad tradicionalista por una un poquito menos cristiana. No necesariamente eso es bueno, pero es lo que, lo que el guión dice. Pero debemos de mantener eso. Ahora, por ejemplo, han surgido nuevas fechas como los Spring Breaks. Sí. O por ejemplo, nosotros no lo conservamos en la Navidad porque México es un país muy caótico. Ya sabemos que en la Navidad una cosa no se va a hacer, u otra, o muchos mexicanos tenemos 4 o 5 familias y generalmente 4 de ellas no se llevan bien entre ellas. Acabas de dar un punto muy importante. Entonces empezamos a hacer como nuestra nueva forma tradicional de la Navidad, que fueron las posadas. Entonces ya tenemos como un calendario de preposadas es con amigos, posadas es con los vecinos, ¿cómo se llama? La etapa entre la posada y los peregrinares son con la familia de la mamá, sí. La nochebuena con la del papá y los días de Pascua pues ya vamos a ver cómo le hacemos para completar lo que nos gastamos. Sí. Que también esa es una tradición muy, muy mexicana, las ¿no? Cuestas. Y que no debía de ser, o que antes no era así, a 2 generaciones. Tú eres una generación mayor que yo, solo uno. Ya conté su edad, no importa. Pero a 2 generaciones la Navidad no era ostentosa. No tenía por qué ser cara y ni veíamos feo a los familiares que nos regalaban calcetines. Entonces, de alguna manera, como que esa convivencia primitivo social se movió un poquito a las posadas. ¿O tú qué opinas al respecto? Sí, claro. Ahorita, nada más regresándome un poquitín, hay 2 tradiciones netamente cristianas. En cuanto nombraste lo que es el matrimonio, me acordé que una pues va muy acorde de los mismos tiempos de la Navidad, que viene a ser el bautizo, ¿sí?
el bautizo pues también es algo y es netamente cristiano, porque pues ahí está implícito a San Juan Bautista. Pero bueno, regresando sí a lo que mencionas de las posadas, fíjate que de repente también metiste el dedo en la llaga. Creo que diste en el ombligo a lo mejor. ¿Por qué? Porque donde empieza a romperse la tradición de lo que es la Navidad, que llevaba, te repito, alrededor de la mesa a una familia o a varias familias, se da en el aspecto de que de repente el hombre principalmente empieza, o sea, me refiero a la parte masculina, empieza a tener varias familias. Y ahí se rompe esta cadena que venía de una tradición muy fuerte. ¿Por qué? Porque de repente la otra lo está esperando la esposa auténtica. Para mí todas son auténticas, pero la primera es la que quiere tomar el rol de decir, bueno, yo soy la primera y a mí se me respeta y acá vas a venir. Pero de repente él tiende a tener la visita con la más joven, o con la mujer que más quiere, o con la que los niños son los que le atrapan más, toda esta situación, y empieza un rompimiento social y un rompimiento que nos lleva, a mi punto de vista, a situaciones engorrosas. ¿Por qué? Porque si me lo permites, engorrosas para la visión tradicional de las cosas. Sí. Y yo me considero, pues sí, tradicionalista, porque de alguna manera era bueno conservar y debemos de apreciar que había menos problemas sociales también cuando se manejaba un solo núcleo familiar y entonces casi todo el mundo giraba alrededor del ritmo que se le ponía en familia y posteriormente lo que hay allá afuera, ¿verdad? Algo ya más social. Debemos recordar que somos entes sociales. Entonces siempre empieza un rol, un engranaje mayor, que todo comenzaba desde el primero. Pero la tradición se rompe, para mi punto de vista, de manera negativa. Y todos esos cambios que empieza a haber a finales del siglo pasado y que se sustentan o se quedan o que se presentan para quedarse en los inicios de para mi punto de vista es negativo. ¿Por qué? Porque se pierde una identidad. ¿Sí? Una tradición finalmente es una identidad. Y al perder la tradición, se pierde esa identidad. O se transforma. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que había un núcleo que daba más fortalezas, que daba ciertos recursos a los valores familiares, pero volviendo a nada es de gratis. Lo que pasó a finales, digamos, no eran ni a finales, fue la segunda mitad, fue la segunda mitad del siglo XX. Disculpen, no siempre es fácil hablar de forma lo más precisa. Es que empezó a haber una sobrepoblación de mujeres con respecto a los hombres. Empezó a haber grandes conflictos armados, un proceso de estrés laboral, que recordemos que antes del siglo pasado solo el hombre trabajaba. Claro. Y varias cosas que sí, de alguna manera, desproporcionaron a la población e hicieron un poco más difícil llevar todo este tipo de cosas. A eso hay que sumarle pues de que hubo inmigraciones individuales, de que vieja a mí me tocó irme a trabajar a Cuetzeo, que fue mi casa, yo soy un hijo bastardo y a mucha honra, pero ese tipo de cosas, bueno, no bastardo, mis padres sí, pero sí soy hijo de un segundo matrimonio. Pero son cosas que van concorde a la modernidad. Y el problema o la situación no es decir si es bueno o si es malo, sino estar conscientes de que hay cambios que están ocurriendo y de que como seres humanos somos propietarios de nuestro destino espiritual y de nuestro de nuestro espíritu cultural, y que no debemos de sentarnos y cruzar los brazos y decir, no, pues estaba mejor cuando llegué, sino que es bueno.
hay un obstáculo, pero ¿cómo hacemos que las cosas mejoren y puedan ser incluso mejores que cuando yo llegué? Ahora, por ejemplo, Renato, Arqui, para todo el mundo en Mosqueteros tú eres el Arqui. Este es mi programa, no es cierto. No, no es cierto. Eh, el, por ejemplo, estamos hablando de una familia muy tradicional, una familia en la que tú creciste, en la que yo crecí, pero por ejemplo ahora hay una discusión muy grande sobre el término de familia, de que si hay una familia ideal, que si no hay familias sino familias, que una familia puede ser la tía, el tío y el hijo que vive ahí, o mamá, mamá y papá, o mamá y mamá, o solo papá, o papá, papá, o 5 papás y que todo debe ser incluido. Entonces, de alguna manera, no sé hasta qué punto esto nos impacte social y antropológicamente, eh, pero definitivamente para algunas situaciones sí está mejorando. Está mejorando el hecho de que a lo mejor es mejor para un niño tener 2 papás que darse cuenta de que el papá le ponía el cuerno a la mamá con el compadre, ¿no? Que eso también, pues, que era poco común, pero llegaba a pasar. Y cuando llegaba a pasar, pues era algo escandaloso, algo terrible, algo pecaminoso. Y que, pues, de alguna manera enterraba a 3 personas, si no es que más, pues en una lapidación moral. Eh, entonces, pues sí, reconozco que la Navidad y ese tipo de figuras se están perdiendo, pero también hay que ver eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como moradores del siglo XXI para ser buenos ancestros? Porque también otra cosa, de nosotros dependerá qué tradiciones se preservan y cuáles no. Fíjate que el tema da para muchísimo, porque ahorita mientras hablabas, la familia del siglo pasado era una familia tradicionalista, o sea, también era una tradición, ¿sí? Es una misma tradición el que tú te desarrolles acorde a al legado que te han dejado tu padre, primeramente, tu abuelo, tu bisabuelo. Entonces eran familias tradicionalistas, ¿sí? Entonces también es una tradición la que se rompió de que el padre tenía nada más una familia y de repente empezó a tener varias familias más, cosa que no se ve todavía en la mujer. ¿Sí? Sí me explico, que tenga un hombre con el cual se siga viendo y que tenga otro varón por allá, que tal vez sea el papá de otro chiquitín por ahí y que también se le permita ver y siga aportándole a ella y demás. Todavía no lo concebimos tanto, pero estoy seguro que ya empieza a darse, sí, es obvio, sí, pero todavía no es tan común, o sea, seguimos, bueno, y no metiéndonos en otra tradición machista. Una tradición machista. Porque también es una tradición, viéndolo desde ahí, o sea, finalmente es una tradición en la cual nosotros nos desarrollamos y era un legado bueno o malo de padres, de abuelos, de bisabuelos, tatarabuelos. Y bueno, ahorita mientras hablabas de tradición, familia tradicionalista, me vino a la mente la familia católico-romana apostólica, que fue el modelo mexicano y estoy seguro que ha sido el modelo de casi toda Latinoamérica, iba muy en contra con el modelo tradicional europeo, porque en la casa europea, sobre todo en las casas de ascendencia andaluza, en las casas de ascendencia musulmana o romaní, pues vivía el abuelo, el sobrino, los hermanos del abuelo, el abuelo, los hijos del abuelo, o sea, los papás, las esposas de los papás y los nietos. Y era como la casa de la familia. Y aguas que la esposa del hijo se peleó con la otra. ¿Qué pasó? Esta no es su casa. Sí. Ustedes se vinieron para acá. Sí. Y bueno, esa era una familia europea tradicional. Cuando se descubrió el Nuevo Mundo, cuando hubo individuos de primera generación,
ya así fue como, hijo, pues lánzate a Guerrero, bueno, no se llamaba Guerrero todavía, lánzate al Capitanado de Cuba, o lánzate al Caribe, o lánzate a los Guayabitos, porque hay tierras sin explorar. Y ocupamos que alguien de la familia esté allá para reclamar lo que se pueda tomar de ahí. Un otro momento de la historia que ya nos es ajeno, que era el periodo imperialista. Sí, claro. Y ten hijos, Sí. muchos, no importa, vas a tener campos a morir, toda esa tierra es tuya. Patria. Haz patria. Sí. Y pues sí, haciendo recuentos, dicen que toda Latinoamérica parte de la casta de 243 españoles antes del siglo XIX. Y fíjate, al mismo tiempo, Asdrúbal, salió la parte sin darnos cuenta del tema del día de hoy. Salió ya esta parte de las tradiciones del futuro. Del futuro. ¿Sí? Porque estoy segurísimo que ahí vienen en lo que es la familia, en la transformación que se está generando en la familia. Esa puede ser la parte medular de lo que es el futuro, la tradición del futuro. Claro, y a mí me gustaría hablar de dos escalones que están muy bien planteados en la ciencia ficción. El siguiente paso es que la patria sea tu familia. ¿Sí? Y después que tu familia sea la humanidad. Ahorita que tocas ese tema, hace días me llegó un WhatsApp en el cual una persona se da la tarea de ver cuántas personas hay en 20, fíjate nada más, en 20 ascendencias. Y el número es increíble, son más de 2 millones. 2 millones de personas las que giran alrededor de 20 ascendencias. O sea que tengo 2 millones de primos. Tienes 2 millones de primos, así es. Entonces lo que acabas de decir es trascendental, ¿sí? Y han de estar bien regados, O sea que sin darnos cuenta, yo te puedo decir que tú eres mi primo y él es nuestro primo, ¿sí? Y esto lleva lejos de una dispersión a la unidad, pero de una manera que lo hablábamos también en la mañana o el día de ayer, mejor dicho, que nos vimos, debemos de hacer equipo. Solamente haciendo equipo es la manera en la que vamos a trascender en muchos aspectos. Si queremos hacerlo de manera escueta, de manera aislada, de manera personal, no resulta, no hay la acción y la interacción como debe de ser, ¿sí? O sea, realmente el futuro es global. Buscar tradiciones globales. Y dentro de la promoción cultural, soy licenciado en letras, perdón por ser tan letroso. Dentro de la promoción cultural se hace una distinción muy socialmente poco aceptada, o muy poco aceptada socialmente, que hay una cultura útil y una cultura inútil. En estos últimos 10 años hemos visto que se han prohibido las peleas de perros, que es así que bueno que las prohibieron, esa no era cultura, esa era una masacre. Las peleas de gallos y las corridas de toros. Personalmente, yo defiendo mucho las peleas de gallos porque no eran a muerte. Pero bueno, hay cada salvaje que no dudo que hasta petardos en las patas a los gallos les hayan puesto. Pero el punto es que sí hubo una discusión porque en Michoacán, lugar sede de este programa que se llama Cyberpunkers, había una tradicional pelea de gallos llamada el jaripeo de la Expoferia Michoacán. Y era un evento que, si bien no podemos decir muy culturalmente trascendental, sí era pretexto para que grandes artistas visitaran el estado y hubiera una derrama económica importante. Y muy importante, hay que decirlo, ¿no?
Oye, José Alfredo Jiménez cobraba 3,000 pesos por asistente. O sea, sí, por lo menos 300,000 pesos en una noche. Díganme quién hace eso. Sí. Em, y bueno, el punto es que hay tradiciones que no son buenas. No por ser tradiciones podemos asumir que las cosas son buenas. Y pongo este ejemplo que nos es más inmediato, que nos es más próximo. Pero, eh, ¿qué pasa con la Santa Inquisición? La Santa Inquisición duró 800 años. Las peleas de gallos han de tener 300 años, algo mucho. O sea, si vamos a defender las tradiciones por el mero hecho de que son tradiciones, deberíamos de defender también la Inquisición. Por fortuna, la globalización nos va a traer muchas tradiciones que ni siquiera conocemos. Tradiciones del Perú, tradiciones de Nueva Zelanda, que posiblemente puedan ocupar ese orden que buscábamos en las tradiciones malas. Yo, por ejemplo, digo algo, ok, se moría un gallo, bueno, se morían como 20 gallos en cada pelea de gallos. Pero sabes que los campesinos sacaban su adrenalina, sacaban su coraje, gritaban, se entusiasmaban. Ahora tal vez ya no es necesario que un gallo muera. Ya hay videojuegos y ya tenemos los esports. Se puede ir evolucionando y también las máquinas. Y yo creo que podemos ir dirigiendo para allá el próximo bloque. Y si no, no hay problema. El próximo programa de Cyberpunkers, continuación de este. Pero las máquinas también nos están dando nuevas tradiciones. Sí, claro. Por ejemplo, y el capitalismo también. O sea, el futuro no solo es máquinas, también es sociedad. Pero por ejemplo el Viernes Negro, o como se conoce aquí en México, el Buen Fin, que de bueno tiene mucho y de final más. Que de bueno tiene poco y de final mucho. Sí. Que son nuevas tradiciones que están siendo formadas por el capitalismo. Y muy aceptado. Y muy aceptadas. Ahora, por ejemplo, hay una tradición muy española que es el Día de San Jordi, que es un pretexto, es el 23 de abril. Hay un San Jordi, pues la verdad no me interesa bastante para fines de este programa su actividad. El punto es que ha sido un pretexto para regalar una rosa y un libro. Bien. Bien ahí, es una tradición que se está adoptando en Latinoamérica, que es europea, pero que nadie va a decir que no al Halloween sea el Día de Muertos. O sea, no tienes pretexto para no regalarle a alguien un libro y una rosa. Muy bien. Para mí vendría a ser amor y sabiduría. Exacto, amor y sabiduría. Perfecto. Y a lo mejor por ahí hay un escucha español, no sé qué horas son las 12 de la noche en este momento en España, me parece. 12. Las 12. Sí, las 12. Pues sí, es muy probable que algún desvelado nos está escuchando en Discord. Lo que sí estoy seguro es que hay mucha gente en Venezuela que nos está escuchando. Ah, claro. Y pues cuéntenos qué opinan ustedes del tema del día de hoy. Recuerden que su participación es lo que le da un segundo aire a este programa. Mira, Javo dice, Javo 1096. El pueblo natal de mi padre son muy comunes las peleas de gallos. Aún no he visto el primer pionero que desarrolle un videojuego sobre peleas de gallos, pero sería muy particular. Oye, sí, Javo, pues adelante. Sí. Ya tienes la idea, busca un buen programador, un buen diseñador gráfico y yo jalo. Y yo jalo, claro. Y bueno, estamos, insisto, en la recta final. Armen la conversación. Y si no, pues vamos anunciando el próximo tema, que sería, pues ya, ¿cómo podemos decir? Tradiciones inspiradas en máquinas. O igual, el futuro de las tradiciones del futuro, segunda parte. Nada más me gustaría hacer remembranza a una tradición muy propia y a la cual todos hemos participado, Asdrúbal, como lo que es
la muerte. Cuando alguien muere, pero no tradición de cómo nos reímos, principalmente el mexicano, de la muerte, sino de cómo era. Moría una persona, se velaba en casa, tenía una concurrencia, una asistencia muy fuerte que era, se decía, nos lo vamos a cafetear. Llegaban, no es exageración, hasta cientos de personas, de individuos, de vecinos, porque pues era bien fácil, murió fulanito, mucha concurrencia, se velaba, después llegaron estos espacios apropiados para velar a una persona, lo que son las funerarias, y hasta para que una persona o se viera que había habido amor por la persona, se contrataban a unos que otros que fueran mujeres chillonas, que fueran a llorar. Sí, o sea, eso es increíble, cuando acá era auténtico. Llegaba un vecino, una vecina, o no se diga los familiares, más los directos, obviamente, que pues derramaban bastantes lágrimas, tenían un dolor fuerte por la persona que ya había partido. Pero cómo fue esto cambiando cuando se dan las famosas funerarias, y después, para que se escuchara por ahí una lagrimita, pues tener que pagar a alguien para que fuera y llorara. Cómo el alejarnos también del espacio donde habías convivido con tu ser querido y te recordaba hasta un objeto en particular de él, en una funeraria se pierde esa identidad. Y ni siquiera te da por llorar tanto, porque ves a todo mundo hablando hasta de otros temas extras de lo que es el acaecido, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos lleva? Son tradiciones que de repente nos las cambian, parece que poquito, pero le acaban el sentido. Sí, cambian bastante el sentido y incluso era hasta un pretexto de que la familia más remota se reuniera. Sí, todos llegaban. Y por eso los funerales también llegaban a durar hasta 4 o 5 4 o días. 5 días esperando al que venía en camino allá en el guajolotero desde Estados Unidos, porque eran camiones que no para nada son lo que hoy en día estamos acostumbrados. Entonces era muy tardado, carreteras de 2 carriles únicamente, muy tardadas por tanta curva, por lo difícil de la travesía y demás, pero hombre, increíble lo que da el tema. Y justo ahora está pasando un fenómeno de que la gente no sabe muy bien qué tan correcto es mandar condolencias por Facebook. Eso es un fenómeno real, es un fenómeno real. O sea, no saben que el usuario de Facebook ya no va a ver su propio muro. Sí. Pero les gustaría saber o que sepan que pues mandas condolencias. Pero francamente, si las personas más cercanas de la persona no saben que tú estás dolido, pues no es necesario que lo anuncies en Facebook. Eso es como un acto de banalidad de que tus contactos, los tuyos, sepas que mandas condolencias sobre alguien. Aunque también pues hay el ejercicio de la comunicación y shalala, shululu. Pero ciertamente se está cambiando ese tipo de cosas. A mí lo que me duele mucho, hablando por cierto de la muerte, los panteones mexicanos eran una galería de arte. Sí, claro. Y bueno, los antiguos son una galería de arte. Pero pues las concesiones de cementerios se las han llevado varias empresas internacionales, cuyo modelo es o A, el mausoleo, o B, la piedrita. ¿Cómo? La lápida. Pero es una piedrita. Sí. Un semicírculo con un rectángulo. Y pues no, y los mausoleos tampoco son como aquellos mausoleos, ¿no? Sí, claro. Que se hacían de antaño. Y pues no sé, eso también nos quita un poco de espíritu en la trascendencia. Tal vez ya sabemos que al morir pues vamos a tener a lo mucho una piedrita con... Y había gente antes que hasta mandaba hacer su tumba. Sí, antelación. Con antelación. No, vieja, es que tú no sabes cuáles son los caballos percherones. Manda a hacer el pinche caballo percherón de una vez. Gracias. Porque yo no quiero que me pongas un pinche caballo lechero. Algo así. Sí, claro. Y era bonito. De hecho, yo tengo la fortuna
No, no somos narcos, pero la familia de mi padre tiene un mausoleo en el pueblo de Tiripetío. Y yo tengo la fortuna porque pues mis abuelos ocuparon para 6 cuerpos y gracias a Dios todavía hay 2 lugares vacíos y pues mis abuelos murieron en los 70s. No creo que me toque a mí, no creo que tocó más, espero vivir más que todos mis tíos, pero no es cierto, tíos, ustedes vivan mucho, pero menos que yo. Pero es algo que, por ejemplo, mis hijos ya ni oportunidad van a tener y muy posiblemente ese mausoleo se vaya a destruir pues después de que yo me muera, después de que mi generación no tenga por qué defender un mausoleo familiar. Sí. ¿Sabes qué sería bueno, Asdrúbal? Después, en lo particular, hacer un estudio de cuánto han durado las tradiciones, ¿sí? Sería padrísimo, porque así como bien dices, bueno, hay unas totalmente ancestrales, perdón, pero digamos, la que yo te acabo de decir, eso de lo que es la tumba, el ir y llorar, aquel ritual que era de la mujer que en cuanto le empezaban a echar las paladas, siempre había una mujer que, ay, no, yo me voy contigo, y como que se quería tirar, y era muy en particular, ¿sí? Que en la actualidad ya no se ve. Ya eso está olvidado, pero yo recuerdo el niño cuando asistía siempre había una mujer que se quería ir con el ser querido. Entonces, y alguien más la jalaba de la mano y le decía que no, o sea, todo esto era una tradición, era una tradición. Y entonces ¿cuántos años duró esa tradición? Y tal vez pues nada más sea tan simple como empezar a ver los años de los panteones, porque seguramente así fueron, ¿verdad? Así es. Bueno, seguramente alguien ya lo investigó, pero va a ser una aventura buscarlo. ¿Por qué no creas? Este tipo de investigaciones se llaman hemerográficas, que son parte de la biblioteconomía. O sea, sí hay forma de descubrirlo, pero también durante muchos años a nadie le interesó, porque eran cosas hasta que se guardaban en secreto. Entonces, lo más seguro es que los documentos a los que podamos acceder sean difamaciones en periódicos locales o cosas por el estilo. Sí. No obstante, yo tengo la hipótesis de que los roles humanos nunca se pierden. Entonces, yo creo que de igual modo puede pasar de la mujer que manda la banda a que toquen en el funeral, ¿no? O en el entierro. Sí, sí. Para los que nos escuchan en Latinoamérica, en México es muy común que en los entierros llevan una banda de viento, una banda sinaloense, y tocan corridos, y exclusivamente corridos, ¿verdad? Como que es falta de respeto poner música de baile, que sean como acorde a la personalidad del difunto. Y pues eso también es como una forma, ¿no? De decir, claro. ¿no? Yo lo conocía y sé cuáles eran sus canciones favoritas y pónganle árboles de la barranca. y bueno, pues vamos a leer tantito los comentarios. Si no hay comentarios, hacemos la despedida y continuamos con este tema la próxima semana. Sí, Sofía, aquí estamos. Hola, neta no mexicano. ¿Por qué te llamas no mexicano? Bueno, pero es neta no mexicano. Bueno, está bien, te perdono. No, tú te puedes llamar como quieras, pero pues creo que merecemos una explicación. Algunos países de Asia Occidental se gasta mucho dinero cuando alguien fallece, es casi como un festejo enorme. Ciertamente, este es Javo1096, la misma persona que habló de las peleas de gallos, y dice que él haría su juego como un Bloody Roar, pero solo de gallos. ¿Tú conoces Bloody Roar? Claro. Emanuel Leiva en controles dice que está chido. ¿Estaría chido un Bloody Roar de pelea de gallos? Mucho. Ok, pues estaría muy chido. Bueno, saludos a Sophie Geek, saludos a Senkly, que por ahí tengo ratillos sin saber de Senkly.
A lo mejor yo estoy pues poco al pendiente, pero si alguien me dice si está bien, se los agradezco. Un saludo para Tex 173. ¿Quién más por ahí? Para Escritari Zul y a Sofi Git ya le mandé saludos. Un saludo para todo el Team México, para el grupo de curación de Cervantes. Y bueno, si no hay ninguna aportación más o si alguien quiere tomar el control, pues empezamos con la despedida, conclusiones. ¿En qué cómo nos vamos de este programa? Pues fíjate que yo me voy con un entendimiento. El día de hoy no me lo esperaba, pero me da tristeza, me da nostalgia el que las tradiciones mueran, porque no me he dado cuenta cómo yo mismo he estado en esa transición, en ese cambio, y no había pensado en tantas tradiciones cómo se han ido perdiendo. Yo formo parte de ellas, obviamente. Pues todos, es que somos moradores del siglo XXI, somos posmodernos. Y pues de cierta forma también es muy injusto que como seres humanos se nos exija ser tradicionalistas. Claro. Cuando vivimos en un mundo tan distinto al de nuestros padres y de nuestros abuelos. Un tema que había planeado para hoy y no abordamos fue el seguir el oficio de tradición, ¿no? La tradición de oficio. Ah, sí, claro. Qué injusto sería, tu abuelo fue zapatero, sí. Mi papá fue zapatero, yo soy zapatero, ese zapatero, no, es que ya la zapatería sí, claro, tradicional o como tal, pues... Sí, lo que fueron los oficios. O la relojería. Por ejemplo, por ahí no he tenido oportunidad de hacerla mucho de cineasta independiente, pero quiero hacer un reportaje sobre los rotulistas. Ya. En la era de las impresoras, en la era de la impresión digital, del plotter, hay hasta impresoras 3D, maldita sea. Sí. ¿Qué está pasando con los rotulistas? Yo he visto negocios de rótulos en donde se venden hasta... En donde se venden hasta frituras, en donde se vende hasta maruchan o cosas así. Y pues no sé, he tenido la curiosidad de acercarme a nivel periodístico y saber qué está pasando. Porque también puede ser algo muy trágico o puede ser que los mismos digan, no, pues estoy bien, supe ahorrar, encontré el modo de sobrevivir, pero pues sigo abriendo el negocio porque es mi negocio y me gusta hacerlo. Sí, claro. Entonces, pues a saber de esas cosas. Y pues nos despedimos, mis queridos cyberpunkers. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.